¿Y si el cielo estuviera intentando hablarnos en un idioma que hemos olvidado descifrar? ¿Y si los eventos cósmicos no fueran casualidades, sino advertencias cifradas en la bóveda celeste? En 2026, algo extraordinario ocurrirá sobre nuestras cabezas. El cometa Atlas atravesará el firmamento mientras las estrellas recrean un patrón que no se veía desde 1531, el mismo año en que la Virgen de Guadalupe apareció en el cerro del Tepeyac. ¿Coincidencia? Los astrónomos lo llaman alineación, los místicos lo llaman profecía, los escépticos lo llaman azar. Pero tú estás aquí porque sientes que hay algo más. Durante siglos, la humanidad ha buscado señales en el cosmos. Civilizaciones enteras han caído y renacido bajo el paso de cometas. Imperios han interpretado eclipses como presagios divinos. Y ahora, en pleno siglo XXI, cuando creíamos haber domesticado el misterio con ecuaciones y telescopios, el universo nos devuelve un eco de 1531, un mensaje codificado en luz y sombra. ¿Estamos preparados para escucharlo? ¿O preferiremos seguir dormidos mientras el cielo grita? Comencemos con algo que las instituciones religiosas raramente discuten. El ayate de Juan Diego no es solo un lienzo milagroso, es un mapa estelar. Cuando los astrónomos modernos analizaron la disposición de las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe, descubrieron algo perturbador. Corresponden exactamente con la configuración celeste del solsticio de invierno de 1531, vista desde el Tepeyac. No son decoraciones aleatorias. Son coordenadas cósmicas. 46 estrellas de 8 puntas distribuidas con precisión matemática, recreando constelaciones específicas. Virgo, Leo, Géminis, Osa Mayor, Corona Boreal, el Dragón y Bootes. Pero aquí está lo que no te dicen. Esa misma configuración, con una alineación casi idéntica, volverá a manifestarse en diciembre de 2026. No exactamente igual, porque el cosmos nunca se repite con perfecta simetría, pero lo suficientemente cercana como para que los arqueoastrónomos la consideren un eco celeste. Es como si el universo tuviera memoria, como si los cielos guardaran un patrón que se activa cada 500 años, marcando momentos críticos en la evolución espiritual de la humanidad. Los aztecas ya conocían este lenguaje. Para ellos, el cosmos era un libro vivo que se leía con los ojos cerrados. Sus sacerdotes astrónomos no distinguían entre ciencia y profecía porque entendían algo fundamental. El tiempo no es lineal, es cíclico. Los mayas construyeron toda su cosmología sobre esta premisa. El Tzolk'in, su calendario sagrado de 260 días, no mide tiempo cronológico sino tiempo cualitativo. Cada día tiene una vibración, un propósito, una energía específica, y cuando ciertos patrones celestes se repiten, se abren portales temporales donde el pasado y el futuro se tocan. Ahora suma otro ingrediente a esta receta cósmica, el cometa Atlas. Descubierto en diciembre de 2019, este viajero interestelar alcanzará su perihelio en 2026. Los cometas siempre han sido mensajeros del caos o la transformación. El Halley anunció la caída de reinos. El cometa de 1811 precedió las revoluciones latinoamericanas. El Hale-Bopp coincidió con el fin de milenio y el despertar masivo de espiritualidades alternativas. Atlas no es diferente. Su nombre mismo es revelador. Atlas, el titán que sostenía el mundo. ¿Qué sucede cuando Atlas se cansa? ¿Qué pasa cuando quien sostiene el orden antiguo decide soltarlo? La ciencia oficial te dirá que los cometas son rocas y hielo, pero las culturas antiguas sabían que eran algo más. Son disruptores energéticos. Cuando un cometa atraviesa el sistema solar, no solo refleja luz, altera campos magnéticos. Y el campo magnético de la Tierra está directamente conectado con la conciencia colectiva humana.
Los estudios de HeartMath Institute han demostrado que las tormentas solares afectan nuestro ritmo cardíaco, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Si una llamarada solar puede alterar tu frecuencia vibratoria, ¿qué podría hacer un cometa? Pero volvamos a 1531. ¿Por qué ese año fue tan importante? No solo por Guadalupe. Ese año, Enrique VIII rompió con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. Martín Lutero consolidaba su reforma protestante. Pizarro iniciaba la conquista del Imperio Inca. El mundo conocido se estaba desmoronando. Las estructuras de poder milenarias colapsaban. Y en ese preciso momento, el cielo sobre México dibujó un mapa que un indígena analfabeto llevó impreso en un ayate imposible de falsificar. ¿Ves el patrón? 1531 no fue el año de un milagro aislado. Fue el año de un reinicio civilizatorio global. Y 2026 promete ser su eco. Vivimos ahora en un momento similar. Instituciones religiosas en crisis, sistemas económicos colapsando, estructuras políticas obsoletas, guerras de información, pandemias que alteran nuestra percepción de la realidad. Todo está temblando. Y sobre ese temblor, el cielo prepara su mensaje. Los investigadores del fenómeno guadalupano han encontrado otro detalle inquietante. Las estrellas del manto no solo marcan constelaciones, también señalan direcciones geográficas precisas. Algunas apuntan hacia Belén, otras hacia lugares sagrados de Mesoamérica. Es como si la imagen fuera un GPS espiritual, un mapa de ruta para navegantes del alma. Y si ese mapa vuelve a encenderse en 2026, ¿hacia dónde nos estará señalando? ¿Qué coordenadas existenciales deberemos seguir? La geometría sagrada no es superstición, es matemática aplicada a lo trascendente. Los constructores de catedrales góticas lo sabían, las pirámides de Egipto lo demuestran, el Partenón griego lo confirma. Existen proporciones que resuenan con la estructura profunda de la realidad. La proporción áurea, el número phi, aparece en galaxias, en conchas marinas, en el rostro humano, en la distribución de pétalos de flores. ¿Casualidad? ¿O quizás existe un lenguaje universal que conecta lo micro con lo macro, lo terrestre con lo celeste, lo humano con lo divino? Y aquí está la pregunta que la ciencia convencional no quiere abordar. ¿Y si las apariciones marianas son intentos de comunicación usando tecnología biológica? Tú no puedes explicar lógicamente por qué el ayate de Juan Diego no se ha descompuesto en 500 años cuando debería haberse podrido en 20. Tú no puedes explicar por qué la imagen de Guadalupe contiene detalles microscópicos en los ojos que replican el efecto Purkinje-Samson, algo imposible de pintar en el siglo XVI. Tú no puedes explicar por qué las fibras del manto desafían las leyes de la capilaridad al repeler el polvo y la humedad, a menos que admitas que algo extraordinario ocurrió. Algo que trasciende nuestras categorías de natural y sobrenatural. Quizás existen tecnologías de manifestación que operan en frecuencias que aún no comprendemos. Quizás la conciencia misma puede imprimir información en la materia. Y si eso es posible, entonces las profecías no son predicciones del futuro, son programaciones del presente. Son códigos insertados en momentos clave de la historia para activarse cuando la humanidad alcanza cierto umbral de desesperación o despertar. 2026 es ese umbral. Ahora adentrémonos en territorio más oscuro. Hablemos de lo que los cometas realmente representan en el inconsciente colectivo humano. No son solo fenómenos astronómicos. Son arquetipos de transformación violenta. Cada gran cometa visible a simple vista ha coincidido con puntos de inflexión civilizatorios. Y no hablo de correlación casual, hablo de sincronicidad significativa. El cometa de 1066 apareció justo antes de la batalla de Hastings,
que cambió para siempre el rumbo de Inglaterra. El gran cometa de 1680 precedió a la Revolución Gloriosa inglesa. El de 1744 llegó mientras Europa se sumía en las guerras de sucesión que redefinirían el mapa político continental. El cometa Donati de 1858 brilló sobre un mundo que en pocos años se desangraría en guerras civiles y conflictos nacionales. Y el Halley de 1910 trajo consigo el pánico colectivo porque la Tierra atravesaría su cola, algo que muchos interpretaron como el fin del mundo. Spoiler, el mundo no acabó, pero algo sí cambió. 1910 marca el inicio de la modernidad radical. El psicoanálisis de Freud revolucionaba la comprensión de la mente. Einstein reformulaba las leyes del universo. Las vanguardias artísticas destruían las formas tradicionales de representación. Era el nacimiento de una nueva conciencia, doloroso y caótico como todo parto. Los cometas son parteras cósmicas, fuerzan nacimientos prematuros, provocan crisis que obligan a evolucionar o perecer. Y Atlas, con su paso en 2026, llega en un momento donde la humanidad está atrapada entre dos mundos. El viejo paradigma materialista que colapsa y el nuevo paradigma que aún no sabemos nombrar. Pero hay más. Los cometas no solo aparecen en el cielo, aparecen en los textos sagrados como símbolos ambivalentes. En el Apocalipsis de San Juan, el tercer ángel toca su trompeta y cae del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha que envenena las aguas. Su nombre es Ajenjo y representa amargura, purificación forzada. ¿Era un cometa? Los exegetas han debatido esto durante siglos, pero la descripción es inequívoca. Algo luminoso y amenazante que cae del cielo y transforma la realidad. En las profecías mayas, el retorno de Kukulcán, la serpiente emplumada, está asociado con eventos celestes extraordinarios. Kukulcán no es un dios literal, es una metáfora de conocimiento superior que desciende del cosmos. Y su retorno marca el fin de un ciclo temporal y el inicio de otro. El calendario maya no predijo el fin del mundo en 2012, predijo el fin de un modo de conciencia. Estamos en la transición y 2026 podría ser el punto culminante de ese proceso. Los Hopis de Norteamérica hablan de la estrella azul Kachina que aparecerá en el cielo anunciando el inicio del quinto mundo. Una era de purificación donde todo lo falso será destruido y solo lo auténtico sobrevivirá. ¿Es Atlas esa estrella? Su tonalidad verdosa azulada cuando sea visible podría encajar. Pero más importante que el color es el significado. Los Hopis entienden que cada era termina con un cataclismo que resetea la civilización. Fuego, hielo, diluvio. El cuarto mundo terminó con agua. El quinto terminará con fuego. ¿Fuego literal o fuego espiritual? Quizás ambos. Y aquí conectamos con algo que la Iglesia Católica ha mantenido cuidadosamente oculto. El tercer secreto de Fátima completo. Sí, el Vaticano publicó una versión en 2000, pero investigadores como el padre Malachi Martin, quien leyó el texto original, afirmaron que lo divulgado es una versión suavizada. Martin declaró en entrevistas que el verdadero contenido era tan perturbador que provocaría pánico masivo. Habló de una apostasía desde la cúpula de la Iglesia y de eventos cósmicos que precederían una purificación global. Murió en 1999 antes de poder revelar más. Conveniente, ¿no? Los secretos de Fátima fueron dados en 1917, curiosamente el año de la Revolución Rusa, cuando el mundo se partía entre capitalismo y comunismo. Otro momento de ruptura civilizatoria. Y las apariciones marianas siempre ocurren en estos puntos críticos. Lourdes en 1858, Guadalupe en 1531, Medjugorje desde 1981. Son intervenciones estratégicas en momentos donde la humanidad está al borde del abismo.
Pero volvamos al patrón estelar de 1531 que reaparece en 2026. Los astrólogos saben que las configuraciones planetarias y estelares afectan campos energéticos. La astrología fue astronomía antes de que la ciencia moderna las separara. Johannes Kepler era astrólogo. Isaac Newton estudiaba alquimia. Galileo hacía horóscopos para los Medici. El divorcio entre ciencia y esoterismo es reciente y artificial. Cuando las mismas estrellas ocupan las mismas posiciones relativas después de 500 años, no es solo geometría, es información. Los sistemas complejos tienen memoria. El universo es un sistema complejo. Por lo tanto, el universo tiene memoria, y cuando ciertos patrones se repiten, se activan programas dormidos en el inconsciente colectivo. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad, coincidencias significativas que no tienen relación causal, pero sí relación simbólica. El retorno del patrón de 1531 es una sincronicidad de escala civilizatoria. Y cuando la humanidad experimenta sincronicidades masivas, algo se mueve en las profundidades del alma colectiva. Los sueños se vuelven más vívidos, las premoniciones aumentan, la sensación de que algo va a pasar se generaliza. Todos lo sentimos, aunque no todos lo admitimos. Y aquí entra el elemento más perturbador. ¿Y si 2026 no es advertencia sino activación? ¿Y si el cometa Atlas y el patrón estelar no vienen a avisarnos de algo externo, sino a despertar algo interno? En física cuántica existe el concepto de colapso de la función de onda. El observador afecta lo observado. La conciencia altera la realidad. Si millones de personas miran el cielo en 2026 esperando una señal, ¿qué tipo de campo morfogenético se generará? ¿Qué puertas perceptivas se abrirán? Las tradiciones esotéricas hablan de maestros cósmicos que guían la evolución humana desde planos superiores. Los teósofos los llamaban la jerarquía espiritual. Los gnósticos hablaban de eones, los cabalistas de sefirots. Nombres diferentes para la misma intuición. Existe una inteligencia organizadora superior que interviene en momentos críticos, y sus intervenciones siempre son ambiguas, nunca obvias, porque el despertar forzado no es despertar, es violación del libre albedrío. Por eso los mensajes celestes son enigmas, no instructivos. Por eso las profecías siempre son crípticas. No están diseñadas para informar, sino para provocar búsqueda. El que tiene ojos para ver, verá. El que tiene oídos para oír, oirá. Los demás seguirán dormidos, y es su derecho, pero tú estás aquí, tú estás escuchando, y eso ya te marca como alguien en proceso de despertar. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? ¿O prefieres cerrar los ojos y seguir creyendo que todo es azar, coincidencia, proyección psicológica? Porque creer eso también es una elección cómoda, pero una elección al fin. Ahora entremos en aguas aún más profundas y peligrosas. Hablemos de cómo las profecías han sido usadas como herramientas de control social y simultáneamente como detonantes de revoluciones. Porque aquí está el dilema. Una profecía puede esclavizar o liberar, dependiendo de quién la interprete y con qué propósito. La Iglesia Católica construyó su imperio sobre profecías. El retorno de Cristo, el juicio final, el Apocalipsis. Durante 2000 años, estas narrativas han mantenido a millones bajo control mediante el miedo al castigo eterno y la esperanza de recompensa celestial. Pero también han inspirado a santos rebeldes, místicos heréticos, revolucionarios espirituales que desafiaron las jerarquías en nombre de esas mismas profecías. Juana de Arco escuchaba voces que le ordenaban liderar ejércitos. La quemaron por bruja, pero su locura cambió el curso de la Guerra de los 100 años.
¿Eran alucinaciones o conexiones genuinas con planos superiores de realidad? Nunca lo sabremos. Pero el impacto fue real. Las profecías tienen poder performativo. Se cumplen porque la gente cree en ellas y actúa en consecuencia. Y aquí está el truco. Si suficientes personas creen que 2026 traerá un cambio fundamental, ese cambio ocurrirá. No necesariamente de la forma esperada, pero ocurrirá. Porque la creencia colectiva genera campos morfogenéticos que alteran probabilidades. Rupert Sheldrake revolucionó la biología con esta hipótesis. Los campos morfogenéticos son patrones de información que organizan sistemas complejos, y la conciencia humana colectiva es el sistema complejo más poderoso del planeta. Ahora conecta esto con el cometa Atlas. Su nombre, ya lo dijimos, es revelador. Atlas era el titán castigado a sostener el cielo. Pero en algunas versiones del mito, Atlas no sostiene el cielo, sostiene la ilusión del cielo. Mantiene el velo que separa lo visible de lo invisible. Y cuando Atlas se cansa o es liberado, el velo cae. Y entonces vemos la realidad tal como es, sin filtros, sin máscaras, sin mentiras reconfortantes. ¿Estamos preparados para eso? La historia sugiere que no. Cada vez que el velo se corre, aunque sea un poco, la humanidad enloquece. La Inquisición quemó a miles porque no soportaban que alguien viera más allá del dogma. Las revoluciones del siglo XX mataron a millones porque las viejas certezas se derrumbaban y nadie sabía cómo construir las nuevas. El cambio de paradigma es siempre traumático y 2026 promete ser un cambio sísmico. Pero hay quienes lo esperan con ansias. Los grupos de contactados, los movimientos New Age, los buscadores espirituales que llevan décadas preparándose para lo que llaman el evento, la ascensión, el salto cuántico. Creen que la humanidad está al borde de una transformación de conciencia masiva, que pasaremos de la tercera a la quinta dimensión, que nuestros cuerpos se volverán cristalinos, que accederemos a capacidades psíquicas dormidas. Delirio colectivo o intuición profética, depende de tu cosmovisión. Pero nota el patrón, estas creencias no son nuevas. Los gnósticos del siglo II hablaban de la chispa divina, atrapada en materia que debe ser liberada. Los alquimistas medievales trabajaban para transmutar el plomo en oro, metáfora de transformar la conciencia ordinaria en conciencia iluminada. Los rosacruces del siglo XVII anunciaban una reforma universal que traería paz y sabiduría. El mito del despertar colectivo es recurrente. Aparece en cada era de crisis porque es un arquetipo psicológico profundo. La esperanza de que el sufrimiento tiene sentido, de que el caos es preludio al orden superior, de que estamos evolucionando hacia algo mejor. Puede ser cierto, o puede ser un mecanismo de defensa colectivo contra la angustia existencial. Pero regresemos a los datos duros. El patrón estelar de 1531 sobre el ayate de Guadalupe no es interpretación subjetiva, es geometría verificable. El cometa Atlas no es fantasía, es un objeto catalogado con trayectoria calculada. Estas son realidades objetivas, lo subjetivo es el significado que les asignamos. Y aquí entramos en el terreno más interesante, la hermenéutica de lo sagrado, el arte de interpretar símbolos que operan en múltiples niveles simultáneamente. Un símbolo genuino no tiene un solo significado, es polisémico. La cruz cristiana es instrumento de tortura, símbolo de redención, representación de la unión entre vertical y horizontal, entre cielo y tierra, entre espíritu y materia. Dependiendo de quién la mire, significa cosas distintas, pero igualmente válidas. El patrón estelar de 1531 es similar. Puede ser prueba de intervención divina, puede ser sofisticada comunicación extraterrestre, puede ser proyección humana sobre fenómenos naturales. Todas las lecturas son posibles. Y quizás ese es el punto.
Quizás la ambigüedad es intencional, porque una profecía clara sería una imposición. Una profecía críptica es una invitación al discernimiento. Te obliga a pensar, a cuestionar, a elegir qué interpretar y cómo actuar. La libertad está en la ambigüedad, no en la certeza. Pero las instituciones odian la ambigüedad. La iglesia, los gobiernos, las academias, todas intentan fijar significados únicos, verdades oficiales, interpretaciones autorizadas, porque la ambigüedad es peligrosa. Permite que cualquiera pueda leer los signos y tomar decisiones autónomas, y eso amenaza las estructuras de poder. Por eso el Vaticano censuró el tercer secreto de Fátima completo. Por eso la NASA no financia investigaciones sobre sincronicidades cósmicas. Por eso la academia ridiculiza cualquier intento de encontrar significado más allá de lo material. Porque si la gente descubre que puede leer el universo directamente, sin intermediarios, sin sacerdotes ni científicos que autoricen la interpretación, el sistema se derrumba. Y 2026 podría ser ese derrumbe. No un colapso material necesariamente, aunque también es posible, sino un colapso de narrativas. Un momento donde las historias que nos contamos sobre quiénes somos y para qué estamos aquí pierden credibilidad. Y en ese vacío narrativo, algo nuevo puede emerger. O algo muy antiguo puede regresar. Porque tal vez las profecías no predicen el futuro, tal vez recuerdan el pasado, tal vez civilizaciones anteriores experimentaron estos mismos ciclos, tal vez la Atlántida no es mito sino memoria velada, tal vez Lemuria, Mu, Hiperbórea, todas las tierras perdidas de las leyendas fueron reales y colapsaron en sus propios puntos de inflexión cósmica. Y tal vez sus advertencias quedaron codificadas en mitos que repetimos sin entender, esperando que alguna generación futura sea lo suficientemente sabia para descifrarlas. Somos esa generación. Vivimos en el momento profetizado, y cada elección que hagas en los próximos años determinará no solo tu destino personal, sino el destino colectivo. Porque en tiempos de transición, las acciones individuales tienen peso exponencial. Un pequeño gesto de conciencia puede desencadenar revoluciones. Un acto de cobardía puede condenar a generaciones. Dramático, sí, pero no exagerado. Los puntos de inflexión son así. Todo se condensa, se intensifica, se acelera. Y 2026 es el epicentro temporal de esta aceleración. El cometa Atlas no viene a destruir, viene a revelar, y lo que revele dependerá de qué tan preparados estemos para ver. Entonces, ¿qué harás con esta información? ¿La archivarás como curiosidad intelectual? ¿La descartarás como pensamiento mágico? ¿O permitirás que te transforme? Porque esa es la verdadera profecía. Tú eres el signo que esperas. Tú eres el cometa que trae cambio. Tú eres la constelación que se realinea. El cielo de 2026 no traerá respuestas, traerá preguntas más profundas. Y solo quienes hayan aprendido a habitar la incertidumbre, quienes hayan desarrollado coraje para mirar sin parpadear al misterio, quienes hayan cultivado discernimiento para distinguir señales de ruido, sobrevivirán espiritualmente a lo que viene. No te pido que creas, te pido que observes. Mira el cielo en 2026, nota las sincronicidades en tu vida. Presta atención a los sueños, a las intuiciones, a las coincidencias imposibles. Y cuando el patrón se revele, y lo hará, decide, ¿serás espectador o protagonista del despertar? El firmamento te espera. La profecía se cumple en ti, no sobre ti, y el tiempo se acaba. Atlas está llegando. El eco celeste resuena. ¿Escuchas?